Bienvenidos, queridos amigos, a Tecnologías Plus. Este es el episodio número 29 y vamos a hacer una vez más un resumen de nuestra programación semanal, lo que denominamos un episodio global. Les doy la bienvenida a este nuevo encuentro. Va a ser un encuentro sintético. Buscamos hacer una pausa en la semana para mirar hacia atrás la unión, la secuencia y sobre todo el impacto que han tenido los distintos temas de los distintos programas de tecnologías de creatividad a lo largo y a lo ancho del mundo y en las distintas comunidades que ya nos acompañan. En primer lugar, quiero agradecerles por el soporte, por los comentarios, por la motivación y siempre estar aportando nuevo material, nuevas ideas de lo que podemos hablar acá en Tecnologías Plus o también de manera un poco más digerida, ¿no?, en los distintos programas de nuestra casa podcastera. Aprovecho antes de que comencemos para pedirles que le den así, mientras escuchan este episodio, le den a compartir. Pueden hacerlo directamente en YouTube si lo están viendo por allí, pueden darle en Facebook o desde la misma página de oskidaniel.com/podcasting. Denle a compartir en la plataforma en la que estén, no les cuesta nada y nos da una gran ayuda a la difusión de estos episodios, de estos materiales, y le permitimos a muchas más personas poder llegar a nuestra comunidad y enriquecer el intercambio que estamos teniendo. Y de esta manera nos adentramos en la programación de esta semana. Comenzamos con Ayoski, tuvimos ya el episodio 57, increíble que nos hayamos adentrado ya en la segunda fase de estos 50 episodios que le siguen, digamos, a los 2 primeros años que estamos festejando esta semana, y vamos a prepararnos para este festejo como lo merecemos. A finales de marzo del 2020, comenzada la pandemia, comenzada la cuarentena en casi todos los países del mundo y comenzado un periodo de gran incertidumbre, de numerosos cambios que hasta el día de hoy no han dejado de sucederse, comenzamos esta nueva aventura de retomar los podcasts, retomar la grabación, reactivar el micrófono, redenominando nuestros podcasts dentro de una nueva plataforma que se llamaría Tecnologías de Creatividad. Fue un ensayo el que hicimos hace más de una década con Ayoski, con Vox Futura, con Manifiesto Luz, con IoskiPad y con la Confederación Internacional de Podcasters, con los primeros copods que fueron realmente un éxito total. Retomamos esta actividad hace 2 años y en Ayoski ya hemos pasado los 57 episodios, es decir que hemos tenido una media de un episodio cada 2 semanas, y en este 2022 redoblamos la apuesta. Llevamos un invicto, si se podría decir así, cerramos los 3 primeros meses del año con episodios semanales sin falta, muy cargados de análisis, muy cargados de novedades y con un temario que así ya como está escrito llega hasta los finales de mayo. ¿Por qué es importante tener en cuenta que vamos 2 meses por adelantado? Porque en el mundo de la tecnología de consumo, como lo es en el mundo de Apple, el próximo evento al que estamos viendo es obviamente al de WWDC, que va a ser la Conferencia Internacional de Desarrolladores en torno a este ecosistema tan curado de la manzana mordida. La programación, en la discusión de todo a torno al diseño, que es lo que hacemos en Ayoski, cómo estos nuevos dispositivos, estas nuevas tecnologías impactan en nuestra vida, requiere obviamente un temario muy específico, requiere un estudio de temas y requiere una preparación que trasciende a las novedades. No podemos simplemente hacer una colección de novedades y charlar de lo que ya todos los podcasts de tecnologías de consumo están haciendo. Ayoski plantea una perspectiva, un paradigma de podcast diverso. Hacemos opinión, hacemos mesa redonda, pero respecto a el análisis personal de lo que quiere decir esta tecnología de consumo, estas nuevas formas de trabajar, de compartir información y los distintos momentos de la propia vida y cómo afecta eso a nuestro día a día y nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Esto tiene un impacto directo en los demás podcasts y como podemos ver entonces Ayoski va siempre por delante
con 2 meses por adelantado, y a ellos le siguen Vox Futura, Siempre Joven, Manifesto y Archicast, que es el resumen en inglés. En iOS que esta semana hemos discutido de lo que es el concepto Studio, que es un nuevo concepto, versus el archiconocido concepto Pro. La categoría Pro, que era prácticamente en los últimos años un espectro del amateur que quiere algo más, que quiere lo último, el último grito de la tecnología, y no necesariamente va a necesitar tanta potencia, pero quiere tenerla. Ese espectro Pro que se estaba convirtiendo casi como, para hacer una comparación indebida, pero que viene al caso, como el del coleccionista de autos o a quien le gusta manejar autos de lujo, autos deportivos, y no necesariamente se dedica al deporte de las carreras de auto. Y esto no es para entenderse mal, tampoco es una crítica, pero sí es el desvarío en el que se había convertido el concepto pro o profesional en el caso de la tecnología de consumo. Con la introducción del concepto Studio, que llegó hace un par de semanas con el Apple Studio y el Studio Display, se abre todo un nuevo mundo, y es el de la creación de contenidos. Prácticamente, ya sea uno amateur, ya sea uno un simpatizante de la tecnología, también puede ser un profesional que trabaja en distintas áreas con computadoras, con cámaras filmadoras, con micrófonos en la edición de música, grabación de lo que sea. Bueno, todo ese espectro que es la generación de contenido para la red o para material digital es obviamente lo que es el espectro studio. Y vemos que el espectro profesional ha quedado completamente fuera de esa avenida y estará por redefinirse dentro de muy poquito. Lo que nosotros estimamos es que el concepto profesional tendrá que ver con algo un poquito más que la mera creación de contenido, y será sobre todo aquella de la dinámica y la sinergia de grupos de trabajo de gran volumen y gran tráfico de, obviamente, contenido digital, y obviamente donde grandes proyectos como pueden ser edición de películas y proyectos de 3D, como en el caso de, no sé, una construcción de un edificio donde trabajarán 200 arquitectos, por ejemplo, en el diseño digital de todos los detalles constructivos de las instalaciones, etcétera. Se pueden imaginar, estamos hablando no solo de un nivel de dificultad, sino también de un escalado en grupo o la capacidad de modular varias o varios sistemas y usuarios en una cadena de trabajo. Con lo cual se podría decir que el estudio viene todavía a hablar al consumidor individual o al pequeño grupo, al startup, cuando en cambio el profesional puede ya tener que ver con la dirección de grandes grupos de trabajo o el mero grupo que puede llegar a querer trabajar con mucha potencia en un mismo proyecto al mismo tiempo y ahorrar obviamente muchísimo trabajo. Esto está todo por verse. Les recomiendo escuchar a Yoski57 hacer las propias elucubraciones y compartir las opiniones en nuestra mesa redonda. Pasamos a Vox Futura, y mientras hago este impasse, les recuerdo, por favor, compartan los podcasts. Estamos viendo en las estadísticas que nos llegan tanto de las visitas a nuestra página como las escuchas y los downloads de los distintos programas, que hay muchísima actividad. Pero hay muchísima actividad en países que no son los típicos países donde se escucha tecnologías de creatividad, que pueden ser Estados Unidos, México, Argentina, España principalmente, sino que estamos viendo un tráfico bastante grande en países como Irlanda, Canadá, incluso desde China, Australia y desde muchos países de Europa que no hablan español. Cosa que no es extraña, porque el español es realmente un idioma muy hablado en el mundo. Realmente, después del inglés, podríamos decir, el español se hace entender en todas partes y cada vez más gente lo aprende. Y creo que también entra por ahí el interés que hay sobre la producción de nuestros materiales.
Además, tenemos una temática que no se encuentra en otros idiomas. Lo que aquí producimos en español, empezamos de a poquito a traducir y a publicar en Archicast, nuestro podcast en inglés. Pero ahí vamos muy, pero muy detrás. Recién hemos llegado a 40 episodios y en 40 episodios es imposible contar todo lo que ya hemos hablado en los otros 4 programas donde también tenemos programación semanal desde hace 2 años. Vox Futura. Episodio 44, esta semana hemos hablado de control ideal del universo físico y se recuerdan, hace 2 semanas comenzamos con el tema de los estados ideales, las escenas ideales, el concepto natural de las cosas, no de bueno o malo, de correcto o incorrecto, de perfecto o imperfecto, no una interpretación dual, digamos, para ponerse en una posición o en otra, sino simplemente un estudio honesto, empírico, de la condición natural de las cosas. Uno, si es una planta, no es más o menos planta, es planta. Y eso tiene una condición natural, tiene una condición ideal. Y esa condición ideal se puede describir a través de la observación. Bueno, si analizamos el ser humano desde ese punto de vista, ¿cuál sería su control ideal del universo físico? Y el análisis que hacemos en Vox Futura, como ustedes saben, va dirigido al intercambio de la lógica como moneda y a la elevación de nuestra capacidad lógica. Es un lubrificante para nuestro sistema neurológico, nos permite volvernos cada semana más inteligentes y son ejercicios para pensar y para elaborar pensamientos de mejor calidad. ¿Cuál sería el estado ideal del hombre en cuanto a controlar el universo físico? Sí, materia, energía, espacio y tiempo. ¿Y cómo logramos hacerlo? Bueno, te lo contamos en Vox Futura de una manera bastante directa, bastante práctica, bastante objetiva, sin entrar en muchas elucubraciones filosóficas, sino 3 o 4 puntos que son claves para comprender que no se trata solo de una idea o de un ideal. Cuando hablamos de una condición ideal, hablamos de algo muy, muy real, de algo cuantificable y de algo que tiene también una cualidad específica y es el del ser humano, el del ser viviente. Les dejo ahí en el tintero, no quiero hacerles spoiler así en simples palabras, porque realmente Vox Futura se merece una escucha dedicada, aunque no dure más que 15 o 20 minutos. Obviamente no es un podcast que abusa de nuestro tiempo, pero sí no puede simplificarse, no puede volverse simplemente un tópico. No, es más bien un ejercicio, más bien es una manera de ver la realidad y disfrutar del hecho de que todos y cada uno de nosotros vamos a ver la misma realidad de manera distinta y eso no tiene absolutamente nada que ver con la calidad de esa realidad. Muy bien. Pasemos a Siempre Joven, nuestro podcast de relatos de buena vida, y es una alegría contarles que allí también estamos ya en el episodio 54. Hemos pasado ya la vara de los 50 y obviamente nos preparamos para el festejo de los 2 años de tecnologías de creatividad que ya hemos cumplido a finales de marzo, pero creo que para festejarlo de manera coherente vamos a pedirle a algunos de nuestros ilustres colaboradores alrededor del mundo que nos acompañen con alguna entrevista, con algún audio quizás, algún comentario sobre su experiencia personal como miembros, colaboradores, sponsors o patrones de tecnologías de creatividad. Ustedes que reciben Tecnologías Plus son los que han hecho posible la producción de estos programas hasta ahora a través de estos 2 años. Saben que reciben Tecnologías Plus en podcast exclusivo para ustedes y que es gracias al aporte que han hecho a través de nuestra página de oskidaniel.com/podcasting. En la parte superior tienen la pestaña para donar y también para registrarse como miembros de nuestra comunidad. Siempre Joven, relatos de buena vida que comenzara
dentro de lo que era compartir, ¿no? De manera muy, pero muy personal, el cambio profundo que estaba comenzando en el mundo. Creo que deberíamos hacer un análisis en retrospectiva junto a Juan José Martínez y a varios amigos más alrededor del mundo que le han dado un puntapié muy único a este tipo de programas. Esta semana hemos hablado del estado emocional ideal, muy relacionado a lo que hemos charlado en Vox Futura, pero el punto de vista de la emoción como los secretos de las amistades duraderas. Ahí hay un ensayo, una tesis de sociología expuesta muy bien sobre el libro de Durham, en un artículo del New York Times, que luego traducido y publicado en Argentina en el diario Clarín la semana pasada, hemos comentado en el podcast pasando unos datos súper interesantes sobre lo que es las amistades duraderas y puestas a fuego, obviamente, en estos últimos 2 años. Hemos sobrevivido, bueno, pandemias, cuarentenas, restricciones y después críticas, divisiones sobre los modos de ver las emergencias, cómo tratarlas, una crisis política, social, económica sin precedentes y obviamente muchísima división en el espectro laboral, en el espectro también social, familiar, incluso en la vida privada. Muchas amistades han caído, ¿no? Este, y creo que es un tema que en Siempre Joven nos ha llamado mucho la atención. Si hacemos los cálculos a nivel mundial, aparentemente los números son muy parecidos. Y les dejo así 3 datos importantes. Si les llama la atención, les invito a escuchar el podcast. Es el 54 de Siempre Joven. Y dice Durham que una persona llega a tener suficiente capacidad o unidades de atención disponible para ocuparse de 150 personas contemporáneamente, y esto podríamos decir en el marco de un año, llegar a estar en contacto con 150 personas. De ellas 15 serán su círculo más cercano de amigos, conocidos, familiares, y 5 será su círculo íntimo de personas que están dispuestas a darle soporte financiero, emocional en caso de necesidad. Las personas del grupito de 15, bueno, recibirán 2 horas a la semana, y el grupito del resto, ¿no? De los 128 será más o menos unas 2 horas al mes. Esta matemática extraordinaria que se ha ido relevando en estadísticas alrededor del mundo, todas las culturas y todos los países presentan caracteres similares. Obviamente, en estos últimos 2 años, eso ha cambiado rotundamente. ¿Qué creen? ¿Dónde nos encontramos? ¿Por qué? ¿Y cómo es nuestro futuro inmediato? Bueno, les invito a escuchar Siempre Joven. Pasemos a Manifesto, Arte Real y Directo. Esta semana hemos tenido también un podcast bien movido. Y ahí quiero pedirles también, si son escuchas de Manifesto, de compartir el podcast en las áreas donde ustedes tengan contacto con artistas o personas cultas o personas interesadas a las materias, incluso de la catarsis del arte en la vida, es decir, el aspecto curador o sanador del arte. Sabemos que hay una gran tendencia a nivel mundial de buscar en el arte realmente cada vez más lo que de alguna manera en la religión se ha perdido, incluso a nivel de comunidad. Pareciera ser que se encuentra a través, por ejemplo, del arte sacra o de la geometría sacra, formas de explicar fenómenos y una sensibilidad espiritual que de otra manera, con palabras en la literatura religiosa, en la literatura incluso espiritual o de tipo, digamos así, esotérica, confunden y no ayudan a explicar realmente esos fenómenos. Un fenómeno inquietante es el que hemos tratado esta semana en el episodio 37, titulado Emoción, energía para la acción.
Obviamente en inglés se entiende mejor, emotion es energy for motion o energy in motion, energía en movimiento, pero hay sin fin de ejemplos sobre cómo esto impacta de manera profunda en el arte y cómo se usa el arte para catalizar esa emoción que nos pone en movimiento. A no confundir emoción con percepción, que es lo que uno siente cuando percibe algo. Aquí estamos definiendo la emoción como la parte energética de la afinidad, del amor, la cercanía que uno tiene hacia alguien o hacia algo, y esa distancia tiene una vibración y se muestra energéticamente a través de la emoción. Bueno, les explicamos un poco el proceso mecánico que usa un artista para determinar estas distancias y qué emoción ponerle, y obviamente cómo funciona y cómo impacta después en nuestra vida. Manifesto está llevando a cabo una línea de procesos creativos que se está acoplando muy bien a Vox Futura desde un punto de vista filosófico, mecánico, de las palabras, que parecían ser así conceptos muy lindos, pero que no sabíamos qué quería decir después en el día a día. Y Vox Futura es muy práctico en ese sentido, nos da definiciones mecánicas para saber cómo saber. Y Manifesto ha venido a pedir prestado muchas de esas definiciones para explicar procesos creativos. ¿Qué hace un artista cuando crea algo de la nada y hace ese milagro en el universo físico de manera normal, todos los días? Bien, ¿qué quiere decir eso entonces y cómo podemos usarlo? ¿Cómo vamos a usar el arte en nuestra vida para mejorar la calidad de nuestra vida? Archicast, nuestro podcast en inglés, y ahí para todos aquellos que hablen inglés, por favor escúchenlo, por favor compártanlo también con todos aquellos que quisieran seguir nuestra programación pero que no entienden español. Bueno, Archicast llega a solucionar eso. Es nuestro podcast de, podríamos decir así, arquitectura, ciudades, arte, urbanística, pero hablamos de todo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida, con cómo interpretarla y cómo elevar su calidad. Muchos artistas, muchos arquitectos, muchos filósofos se han cansado de hablar del tema ya desde la antigüedad. Y lamentablemente estos conceptos muchas veces se han quedado en las bibliotecas, en los libros, en los proyectos, en los planos, en los dibujos, y nadie ha estado traduciendo esos conceptos de manera asequible, no digo para alguien que no sea culto, pero sí que no conozca esa terminología. Que uno no necesita saber teoría de la arquitectura o historia del arte para comprender elementos esenciales que el arte y la arquitectura han sabido resolver para la vida y para el ser humano. ¿Por qué entonces no comentarlo de una manera que se entienda y que se pueda usar y que se pueda descubrir en muchas obras de arte y de arquitectura y en las ciudades que desde un punto de vista, digamos, de la historia, son el libro de la humanidad? Podemos ver en piedra el libro escrito por el hombre. Bueno, muchos conceptos súper interesantes. Les recomiendo escuchar, y especialmente el último episodio de esta semana, el número 40 ya, titulado The Art Museum of My Dreams. Una síntesis, una conferencia de Rémy Zauch, gran artista suizo-francés que ha trabajado con los arquitectos Herzog de Meuron, premio Pritzker, que es como el premio Nobel de arquitectura, arquitectos famosos de la ciudad de Basel, aquí de Suiza, y que han trabajado para muchos proyectos junto a este gran artista, que sobre todo ha sabido trabajar en la definición de conceptos que después los arquitectos pueden comprender y generar en espacios. Es más o menos lo que hacemos en Vox Futura. Agarramos conceptos que podrían ser filosóficos y le damos una descripción mecánica, es decir, cómo funcionan esos conceptos. Y eso obviamente es muy útil para arquitectos que luego a esos conceptos, comprendidos así como movimientos, como espacios, como percepción, pueden fácilmente darle una materialidad en el espacio de una manera extraordinaria. Bueno, de eso hemos hablado, hemos comenzado a charlar de lo que él cuenta en una mítica conferencia en el año 87, ya
mucho tiempo atrás, pero lo que ha dicho tiene una validez hoy y tiene una importancia, no digo profética, pero sí, eh, no ha habido nada más ni nada mejor desde entonces. Y llama mucho la atención que por un lado tengamos tanto progreso tecnológico y por otro lado los conceptos básicos de cómo vivir, de cómo apreciar lo lindo, no hayan mejorado, no ha habido variables más interesantes. Y lo que él dice ya es prácticamente un reciclado de conceptos clásicos, con lo cual qué interesante que el hombre haya llegado a este punto y qué interrogantes nos propone hacia el futuro inmediato. Yo creo que vamos a ver en los próximos meses, ni siquiera años, una revolución en este concepto. Se los dejo ahí, Archicad 40, The Art Museum of My Dreams, Remy Zhao, Herzog Temirón y obviamente tecnologías de creatividad. Muy bien, queridos amigos, esto ha sido el resumen de nuestra programación de esta semana y con ella comenzamos. El mes de abril será un mes cargadísimo de festejos por nuestros 2 primeros años en tecnologías de creatividad. Será un mes, bueno, espero, con muchos invitados, con gran participación de todos y cada uno de ustedes. Y también será un mes donde nuestras estadísticas se van a disparar. Y estoy hablando de que nos hemos dado cuenta que hay mucha gente buscando los temas que desde hace mucho nosotros estamos produciendo y entonces debemos estar listos. ¿Qué significa cuando de pronto mucha gente busca el podcast, quiere escuchar el podcast y quiere participar? Puede pasar lo que ya nos ha pasado hace más de 15 años y es que nos quedamos sin tiempo y sin la capacidad de contestar a todo el mundo y sin capacidad de seguir haciéndolo. Con lo cual han salido varias propuestas. ¿Qué hacemos? Creamos una red, juntamos más podcasts de otros miembros de nuestra comunidad, armamos suscripciones, pedimos donaciones. ¿Qué camino elegimos para poder dar soporte no solo a lo que hacemos en tecnologías de creatividad, sino también a los podcasts asociados a nuestra casa podcasteras, que obviamente van a necesitar soporte, van a necesitar donaciones, van a necesitar suscriptores y tenemos que pensar en un sistema que pueda darnos la libertad necesaria para seguir produciendo y pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Producir más y mejor, así como queremos aquí en tecnologías de creatividad. Esto ha sido todo, muchísimas gracias. Volveremos la semana que viene con más Tecnologías Plus. Chao, chao.